efecto más de la cafeína, sino se liberó, pero se liberó con control. O sea, al final, el consumo superior de una cierta cantidad podría ser dañino y está en la categoría del doping. Bien. Ustedes saben que en lo más importante trabajo, lo que tenemos es servir al ser humano o servir a nuestros clientes o nuestros deportistas para que su qué anda de la mejor forma. ¿Qué es lo que trabaja dentro de nosotros? ¿Cómo se llama ese complejo ordenado que asegura el funcionamiento del cuerpo? ¿Cómo se llama esto? Se llama metabolismo. ¿Quién podría decirme qué es lo que es metabolismo? Hola, señoras, señores. Pues, si no pueden, entonces un experto le va a explicar a ustedes qué significa esto, que es metabolismo. Un hombre que para mí, uno de los mejores, lo que he escuchado, ¿ok? Y justo por eso le voy a... ¿Qué onda? Tiene tiempo que no se ha video, ¿verdad? Bueno, el día de hoy vamos a ver... ¿Se escucha la voz? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Y entender por fin qué es el metabolismo. Muchas veces hablamos de metabolismo, que nuestro metabolismo, que el metabolismo de la persona de allá, pero realmente no entendemos a ciencia cierta qué es el metabolismo. Pues bueno, aquí lo vamos a ver muy rápido. Bueno, la palabra metabolismo significa meta, significa más allá. Y bolismo, bolo, de bolo alimenticio. Bolo alimenticio es básicamente el alimento, todo lo que nos comemos, la comida. Entonces, más allá del alimento, o sea, ¿qué pasa más allá del alimento? ¿Y qué pasa con el alimento de nuestro cuerpo? Pues se desintegra, se digiere. Entonces el metabolismo nosotros lo asociamos con la digestión de los alimentos, cómo se digieren en nuestro cuerpo. Eso para nosotros es metabolismo. Pero no nos queda tan claro todavía qué rayos es lo que pasa en nuestro cuerpo. Esa es la definición normal de metabolismo. Pero ahora una definición un poco más científica de qué es metabolismo es básicamente todas las reacciones bioquímicas que ocurren en una célula para poder producir energía. Eso es metabolismo en términos un poco más científicos. Pero bueno, ¿qué rayos es esto? No te preocupes, ahorita lo vamos a entender muy bien. Bueno, todos los seres vivos del planeta están hechos de células. Las plantas, los humanos, los perros, los gatos, los caballos, las ovejas, los ratones, las bacterias, las levaduras, los hongos. Todos los seres vivos estamos hechos de millones y millones de células. Así como se puede ver otra vez en mis dibujos tan feos, este es un humano y esta es una planta y todos estamos hechos de muchas bolitas, o sea, de millones y millones de células. Desde nuestros pies hasta nuestro estómago, nuestras manos, nuestra cabeza, nuestros ojos, todo está hecho de células. Y ahora, esas células necesitan de algo muy importante para poder vivir. Cada una de esas células necesita alimento. Cada una de las células de nuestro cuerpo, todas las millones de nuestras células de nuestro cuerpo necesitan ese alimento para poder producir energía, estar vivas y que nosotros podamos existir, podamos estar ahorita hablando y viendo este video. Bueno, ¿y qué tipo de alimento necesitan estas células para poder vivir? Pues lo que comemos día con día. ¿Qué chocolates, arroz, frutas, verduras, carnes, palomitas, mantequilla? Todo tipo de alimento que nosotros comemos es el alimento que usan nuestras células para poder obtener energía y estar vivas. Estos son algunos ejemplos de los alimentos que nosotros comemos día a día, pero puede ser cualquiera, ¿no? Y son los que nuestras células de todo nuestro cuerpo necesitan para poder vivir.
qué chocolates, qué carnes, palomitas, trigo, espinacas, todo ese tipo de cosas. Y pues bueno, resulta que estos alimentos, todos los alimentos que nosotros comemos día con día, están hechos de diferentes cosas. Por ejemplo, los chocolates y las frutas están hechos de carbohidratos. Las carnes están hechas de proteínas. Las palomitas, o sea, la mantequilla y todo ese tipo de cosas, pues es grasa, ¿no? Está hecha de lípidos. Y las espinacas, el trigo y muchos alimentos así están hechos de ácidos nucleicos. Todos los alimentos van a estar hechos básicamente de estas 4 cosas. Estas son las 4 cosas que nuestro cuerpo necesita para poder vivir. O sea, que nuestras células necesitan para poder vivir. Y si se dan cuenta, estas 4 son las famosas biomoléculas. ¿Me están escuchando? Hola. Sí, profe. Sí, Ok, Sí, profe. bien. Muy interesante lo que está hablando el señor. Entonces tenemos 4 cosas muy importantes que están construyendo nuestras células. ¿Qué son estos? Hidrato de carbono, proteína, ¿qué más? grasas. Dios. Lípidos, grasas y ácidos Nucleicos. Exacto. Muchas gracias. Está interesante el video, ¿no? Hola. Sí, Sí, profe. profe. Sí, por eso estoy poniendo, porque cuando dice un experto es mucho más fácil de entender y mucho más se queda adentro. Aparte, este material va a estar disponible siempre en la página y ustedes pueden tenerlo, pueden escucharla las veces que ustedes quieran. Es una ayuda demasiado importante. Ese profesional, lo que ven, para mí es uno de los mejores, por lo menos las que forman y están enseñando. Que creo que desde ahí, ¿qué significa es la palabra metabolismo? ¿De dónde viene? ¿Cuántas células tenemos? ¿Cómo son los alimentos? Que está diciendo lo que todos los, y estos alimentos, ¿qué contienen y qué necesita el cuerpo? Es fundamental. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Necesitan para poder vivir. Y si se dan cuenta, estas 4 son las famosas biomoléculas. Esto es lo que realmente nosotros comemos para poder vivir. Bueno, pues cuando nos comemos cualquiera de estos alimentos, entran a nuestro cuerpo, o sea, a nuestra boca. Y recuerden que el objetivo es que este alimento se distribuya en Sí, todas... durante el examen me di cuenta que algunos tienen que, por ejemplo, varios de ustedes se equivocaron, que cómo se llama, cómo se denomina, cómo es el nombre cuando estamos tragar el alimento. ¿Quién puede decir cómo se llama? Deglución. Perfecto. Deglución, pero algunos decían peredrismo, no sé qué. Y otra cosa empezaron a explicar que cómo es el proceso. Yo solamente estaba preguntando por el nombre. Entonces, cuando la próxima vez están haciendo el examen, tratan de responder solamente, no hace falta explicar. O sea, por ejemplo, ¿qué es ingestión? No tienen que explicar que la ingestión es tal cosa. Ingestión es la introducción de cualquier tipo de alimento por la boca. Ok, cualquier tipo de alimento. El normal estamos hablando porque hay alimentación de personas con patología que vía diferentes mecanismos, porque no puede tragar o no puede, tiene problema o por infusión o lo que sea, pero el normal es que a través de la boca, ¿ok? ¿Cuáles son las seres lo que intervienen? Hay muy poco, porque como interviene la boca, o sea, cavidad bucal, ¿ok? No tienen que escribir que el estómago que no tiene nada que ver. El estómago ya solamente puede estar cuando ya está dentro de tu cuerpo esa comida.
Y algunas ocasiones yo le pregunté, por ejemplo, personas que ingestión. La ingestión solamente están hablando alimento, cualquier cosa lo que entre en la boca. O sea, ingerir, por ejemplo, cirúrgicamente ingirió una aguja, ¿entienden? Que no es alimento. O ingirió un tornillo. Y no dicen que trago un tornillo. En forma oficial, en el hospital, se dice ingirió tal cosa, o ingirió veneno. No es que trago veneno. ¿Se entiende? Hola. Profe. Sí, profe. Sí, Sí. ok. Seguimos. Las células de nuestro cuerpo, desde las de los pies hasta la cabeza, manos, todas las células del cuerpo, para que obtengan energía de ese alimento. Entonces, por ejemplo, en el caso del chocolate, o sea, de los carbohidratos, entran a la boca y llegan hasta el estómago. Entonces, dentro del estómago, como es muy ácido el estómago, empieza a deshacerse el chocolate en miles y miles de pedacitos chiquitos, o sea, miles y miles de carbohidratos. Pero ahora, desde el estómago no alcanzan a viajar hasta los pies. Entonces, ya que son muy chiquitas las moléculas del chocolate, o sea, los carbohidratos, se meten del estómago, se empiezan a meter al torrente sanguíneo, o sea, a nuestra sangre, que es lo que sí puede viajar a todas las partes de nuestro cuerpo, desde los pies hasta la cabeza, el torrente sanguíneo, la sangre. Entonces, por ahí, esas moléculas del chocolate empiezan a viajar a todo nuestro cuerpo y llegan, ahora sí, a cada una de las células. Entonces, ya que el alimento llegó a cada una de las células a través de nuestro torrente sanguíneo, ya se encuentra el alimento, o sea, sustrato, vamos a decirle mejor sustrato, o sea, el carbohidrato, el chocolate, ya se encuentra aquí, y lo que va a hacer es que va a entrar a la célula. Y una vez que entra a la célula, algo le dice a la célula: oye, acaba de entrar un alimento y es un chocolate, o sea, un carbohidrato. Hay que sacarle toda la energía posible. Entonces la célula, todas nuestras células del cuerpo tienen ADN. Y este ADN se empieza a activar y empieza a crear muchísimas enzimas, que las enzimas son proteínas. Entonces empieza a crear muchísimas enzimas que van a atacar al chocolate, o sea, al carbohidrato. Cada enzima va a ir actuando una por una sobre el carbohidrato, lo va a ir haciendo de grande a chico y cada paso le va a ir dando energía a la célula para poder vivir. Entonces, por ejemplo, aquí el ADN crea, o sea, sintetiza 10 enzimas y esas 10 enzimas van a ir a atacar, o sea, van a ir a actuar una por una, así en orden, al alimento. Lo van a ir haciendo de grande a chico y cada paso le va a ir dando energía a la célula. Bueno, y eso es con los carbohidratos, pero esto pasa con las 4 biomoléculas, con proteínas, con lípidos y con ácidos nucleicos. Pasa lo mismo. Por ejemplo, las proteínas llegan, nos las comemos, o sea, una rica carnita, ya entra a nuestro estómago, se empieza a deshacer en moléculas bien chiquitas, la carne, o sea, las proteínas, por nuestro estómago porque es muy ácido. Después entra a nuestro torrente sanguíneo, se distribuye en todas las células de nuestro cuerpo. Ya esas moléculas pequeñitas de carne, o sea, esas proteínas, ya entran a cada una de las células. De repente, dentro de las células, el ADN se da cuenta: ahora hay una proteína. Crea otro tipo de enzimas, o sea, sintetiza otro tipo de enzimas, por ejemplo, ahora unas 15 o unas 20. Y esas diferentes enzimas van igual a actuar una por una sobre la proteína. Y lo mismo con los lípidos, igual nos lo comemos, pasa exactamente lo mismo. Y con los ácidos nucleicos pasa exactamente lo mismo. Ya dentro de la célula reconoce cuál es cada una, dice: ah, ok, ahorita son lípidos, y crea otro tipo de enzimas para ir a atacar a los lípidos e ir haciendo la molécula. En fin, en este paso lo más importante es saber que las enzimas actúan para hacer añico de la comida. Se hacen para que estos pedazos gigantes, como un pedazo de chocolate, al final se convierten en energía usable adentro de las células. ¿Se entiende? Todo esto proceso, el proceso último, esto hacen enzimas, que son proteínas. ¿Se escucha? Sí, Sí. profe. Ok. Sí, profe.
el lípido de grande a chica e ir sacándole energía. Y así todas las células, las millones de células de nuestro cuerpo hacen exactamente lo mismo. Y así es como todo nuestro cuerpo funciona. Y nosotros podemos saber cómo es que cada enzima actúa así en orden, dependiendo de qué nos hayamos comido, por ejemplo carbohidratos, ácidos grasos, lípidos. Lo podemos ver ya en una tablita, y esas son las famosas rutas metabólicas o vías metabólicas. Podemos observar cómo es que el alimento, o sea el sustrato, cualquiera de estos, va cambiando, va haciéndose de grande a chico. Vamos viendo qué enzima va actuando, o sea qué enzima se creó y va actuando una por una así en orden en el alimento, y vamos viendo en qué puntos se va creando energía. Y pues existen muchísimas rutas metabólicas, que glucólisis, ciclo de Krebs, ciclo de la urea, beta oxidación, vía de las pentosas, muchísimos, pero básicamente son como mapas para que podamos observar cómo es que las enzimas que se crean dentro de nuestras células van interactuando con el alimento que nos comemos, carbohidratos, proteínas, lípidos o ácidos nucleicos, cómo lo van haciendo de grande a chico y se va obteniendo energía. Esas son las rutas metabólicas que se ve en toda la materia. Está bien claro, ¿no? Por eso me encanta este señor, con una explicación más clara y más sencilla imposible. ¿Están de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Profe. Creo que ayuda muchísimo para entender cómo funciona nuestro metabolismo y cómo funcionan las vías metabólicas, donde siempre interactúan diferentes enzimas en su orden, al final llegando y aportando energía a todo el cuerpo, en todas las células. De bioquímica. Entonces esa es una parte del metabolismo, convertir el alimento de grande a chico para poder sacarle energía y poder vivir. Cada una de las células de nuestro cuerpo hace esto. Bueno, a esto se le llama catabolismo, o sea, catalizar. ¿Entiende lo que es cortar. catabolismo? Catabolismo es repartir, achicar adentro o destruir prácticamente, porque estamos hablando de un tipo de destrucción de un mega medido, que es una medida gigante, como es el alimento, el bolo alimenticio que le pones adentro de tu estómago y llega al estómago y empiezan a trabajar y cada vez más chico, y es el catabolismo, ¿ok? Los alimentos, las moléculas, o sea, el chocolate, todo eso, y al irlo cortando, catalizando, e irlo haciendo de grande a chico, se va obteniendo energía. Esto es catabolismo. Y existe una segunda parte del metabolismo. Como nosotros sabemos, nuestras células envejecen y mueren, y se tienen que estar creando constantemente, es más, diario, se tienen que estar creando nuevas células de nuestro cuerpo. Y esas células pues se crean por mitosis y meiosis, que acá hay otros videos, ¿no? Pero al crearse esas células se requiere de muchísima energía. Ahora va al revés. De chico, de moléculas chiquitas, se van creando moléculas gigantes hasta crear a la nueva célula. Así se tienen que volver a crear carbohidratos grandes, proteínas grandes, ácidos nucleicos grandes y lípidos muy grandes. Cada uno para que juntos creen a las nuevas células y puedan volver a hacer esta función de comerse a los alimentos. Y a este proceso de crear moléculas, o sea, de chicas a grandes, se le llama anabolismo. Bueno, esas dos palabras son fundamentales y es prácticamente la base de nuestro metabolismo. Catabolismo y anabolismo. Catabolismo es para reducir el tamaño, anabolismo para construir. También bien claro, ¿verdad? Entonces, estas dos palabras tienen que anotar. Es mejor si anotan y tienen unos papeles para después poder recordar. Entonces, catabolismo es convertir el alimento de grande en chico para obtener energía, y el otro, el anabolismo, es crear moléculas de chicos a grandes para tener suficiente energía otra vez. Gastando Esas son energía. las partes Gastando energía. del metabolismo, el catabolismo y el anabolismo. Y todo esto que les expliqué es el metabolismo. Entonces el metabolismo básicamente es el proceso de cómo nuestras células van
interactuando con el alimento que nos comemos, lo van volviendo de grande a chico por medio de enzimas para sacarles energía al alimento y poder vivir. Y parte de esa energía la usan para poder crear moléculas grandes, de chicas a grandes, o sea, el anabolismo. Esa energía la gastan para crear moléculas grandes, como por ejemplo una célula, y poder seguir sobreviviendo, poder seguir existiendo. Y así es el proceso del metabolismo de cualquier ser vivo, de nosotros, de las plantas, de los animales, de las bacterias, de cualquier ser vivo. Pasa lo mismo. Esto es metabolismo. Pues bueno, amigos, espero les haya gustado. Bien, espero que les gustó. ¿Ya vieron? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Arsenia? ¿Qué tal, profe? Ok, ¿se escuchaban todos? ¿Entendieron? Sí, profe. Sí, ok. ¿Tendrán alguna pregunta al respecto de esto? Creo que es demasiado, ¿cómo se llama? Demasiado claro. Entonces, no hace falta que tanto tendríamos que explicar. La alimentación en el deporte, aunque nuestra parte o sea, está marcando de suplementación y ayuda ergogénica, tenemos que volver a hablar de nuevo de alimentación en el deporte. Independientemente de la variabilidad individual, la utilización de los sustratos se relaciona con el tipo de actividad física. En esencia de esto se relaciona con dos factores: la intensidad del ejercicio y la duración de ese mismo. Y estos factores se condicionan mutuamente. O sea, podemos decir que una intensidad grande, la duración tiene que ser obligadamente pequeña. Y si mientras que con intensidades bajas, el ejercicio o la actividad física correspondiente se puede mantener durante más tiempo. Así, para explicarlos, por ejemplo, este velocista, lo que mencioné, corrió 20 segundos en los 200 metros y llegó a muerto. Es tanto así que inmediatamente reaccionó su cuerpo y empezó a devolver como reacción del cuerpo del desgaste de la intensidad del ejercicio. Al revés, cuando está con un deportista o una persona que, por ejemplo, quiere bajar de peso, obviamente tiene un sentido fisiológico que tiene que mantener las pulsaciones dependiendo de la edad, pero no más que 150, 160 latidos. Incluso la mejor 120, 140 latidos. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene que oxigenar. Entonces, obviamente ya no es una intensidad que no va a aguantar en 20 segundos, sino puede hacer por horas. Por eso, volvemos a decir, cuando estamos hablando de alimentación en el deporte, hay dos cosas que tiene que saber. La intensidad, cómo va a ser tu atleta, y el tiempo, lo que dura, duración y intensidad. Cuando estamos hablando específicamente de un deporte, se practica un deporte con cierta intensidad, el metabolismo tiene que adaptarse a la nueva situación, por lo que las necesidades nutrientes cambian significativamente. En esta vez vamos a hablar de eso, cómo afecta la actividad deportiva a los requerimientos de cada uno de los nutrientes esenciales. ¿Qué piensan? ¿Cuál es el más esencial para el cuerpo?
Porque estamos hablando de macronutrientes, proteínas, lípidos, hidratos de carbono, agua y electrolitos. De ese grupo, lo que ahora le diré a ustedes, ¿cuál será el más importante? El potasio, sodio. Sí, o sea, no es, sino el agua y los electrolitos. Eso, pero principalmente el agua, la hidratación. Porque sin comer podemos aguantar días y días y días, sin tomar no. ¿Se entiende? Sin embargo, cuando estamos hablando de nutrición, la gente se olvida de eso. Yo me di cuenta que tengo mucha actividad por día, que a veces, por ejemplo, yo todos los días desayuno entre 6 menos cuarto y 6 y cuarto. Todos los días. Y obviamente mi ingesta de líquidos allá para, y después empieza mi actividad. A las 9:30 o 10:30, entre esta hora, yo me siento cansado y empieza, quiero sentarme, no quiero. ¿Y por qué será eso? Porque durante estas 4 horas ya tenía suficiente actividad, aunque no es intenso, sino me movía, explicaba, movía constantemente. Tengo una aplicación en mi teléfono que mide cuántos pasos hago y por día hago entre 12 a 20.000 pasos. Es muchísimo. Entonces tengo un desgaste, aunque no es intensivo, pero tengo un desgaste importante y con para que funcione el cuerpo, tengo que utilizar líquidos. Y estos líquidos después salen como orina o salen como respiración o salen como sudor de mi cuerpo. Es peor aún cuando estamos en verano. Es imposible que no hayamos tomado o no tomamos líquidos, especialmente agua. ¿Se entiende? Sí. Por eso es demasiado importante la hidratación. Cualquier persona, entrenador, te hablan de las técnicas, te hablan de las repeticiones, te hablan de cuánto sería, pero todo el tiempo están hablando y recomendable cada 15 minutos tomar un medio vaso, un vaso de agua. ¿Sí o no? ¿Escucharon? Cristian, Sí, así mismo, profe. por todos los estudios están bombardeando. Entonces, si es tan importante, ¿por qué cuando estamos hablando de nutrición solamente queremos hablar de los macronutrientes y los suplementos alimenticios? ¿Se entiende? El más importante siempre fue y siempre será la hidratación. Vos podés andar días y días sin comer nada, no se muere la gente porque tiene suficiente energía en forma de sus tejidos que utiliza el cuerpo como nada. Por eso se empieza a bajar de peso, piensan en el campo de concentración, la gente era así, pero seguían vivos. Y lo que podían hacer, tomaban agua. Y sin agua, el ser humano no aguanta mucho, ustedes saben. Entonces, es fundamental, ¿ok? No es que es el más importante, pero ustedes como nutricionistas tienen que saber que es fundamental. Yo a las 9:30, a las 9:30, 10:30, ya me siento decaído por falta de hidratación. Tengo que tomar urgente mínimo medio litro, entre medio litro y 1 litro tengo que ingerir dentro de media hora. Y con ya conscientemente yo al levantarme tomo 2 vasos gigantes de té. Encima tomo café otra vez. Puedo acompañar a mi señora porque somos cafeteros, nos gusta el café. Encima no cualquier café, tenemos que tomar café rico. Bien. No voy a poner, ¿cómo se llama? Nescafé. Así, batido. Hazme un batido lleno con azúcar y te bates hasta batirte la enfermedad que se llama diabetes. Bien. Entonces, no quería ofender a nadie. ¿Está bien? Entonces,
cuando estamos hablando principal y importante, lo que tenemos que ingerir es el agua. Y cuando el deporte, y estamos hablando del Paraguay, donde hace calor. Fíjate nomás, ayer hizo 7 grados, hoy a la mañana. Y ahora ya a la tardecita sentíamos que ya no es tan frío y mañana va a subir y viernes va a ser 37 grados. Pues en 37 grados entrenar es muy peligroso sin una hidratación adecuada. Entonces tú, como nutricionista, cuando viene la gente, mira, yo te voy a decir, yo te voy a hacer la dieta, te voy a calcular todas las calorías, pero no te olvides que la hidratación de esta época del año es lo más importante. Te puedo dar una buena alimentación, una buena guía alimenticia, pero lo más importante, yo como nutricionista deportivo me tengo que dar la obligación, me obligo a decirte que la hidratación es demasiado importante. Si tú eres un deportista aficionado que entrenas casi todos los días, con este calor mínimo 4 litros de agua necesita ingerir tu cuerpo. ¿Escucharon bien, cierto? No es 2 litros. Bien, 2 litros. Profe, en este caso, ¿cómo se hace el cálculo? En realidad, ¿Después se calcula? en realidad no se calcula tanto. No se calcula tanto. Se puede también, pero tiene que tomar en cada rato cuando... lo que pasa es que, viste, por ejemplo, ustedes no escucharon nunca, no, yo no voy a respirar por mi boca, porque la gente se respira por así, que va o así tiene que respirar. ¿Escucharon o no? Sofi, Ruiz, Sí, ya escuché ya. ¿y cómo vas a respirar, por ejemplo, si estás, por ejemplo, estás tapado tu nariz? ¿Eh? No respiro. ¿Cómo que no respiras? Vas a morir, Sofi. ¿No? Imposible. Ah, mira, es grande. Comparando, mi nariz también es grande, no es chico, pero mira, los agujeros de acá y este. ¿Qué piensas? ¿Dónde entra más aire? En la boca. Ah, pero por supuesto. Fíjate nomás en competencia cuando corren. Todos están acá. Bueno, no está colgado su lengua, pero respiran por la boca. La No, boca. no me vayan a explicar que van a respirar por la boca porque ya por la fatiga o por... No, es mucho más lógico que respirar la boca. Entra mucho más rápido el aire y se oxigena mejor el cuerpo. Lo que pasa es que mucha gente dice que profe, me reseco la boca. Yo no a mí no me gusta respirar por la boca porque me se reseca. ¿Qué piensas, Arsenia? ¿En qué momento se reseca su boca? Nancy, Fabiola. No Por sé. una deshidratación. Hola, profe. Yo no sé si se me escucha. Sí, te escucho. Sí, acabo yo de llegar, me estoy conectando recién. ¿Podría usted repetirme la pregunta? Que la gente, por ejemplo, dice que no quiere respirar por la boca porque se reseca. ¿Por qué será? Que dicen que tienen que respirar por la nariz y exhalar por la boca. Que no tiene ningún lógico cuando es un ejercicio riguroso, un ejercicio fuerte. Porque por la boca, por el tamaño, entra mucho más rápido y mucha más cantidad de aire en el mismo tiempo. Es por eso la resequedad, profe. ¿Cómo? Es por eso que reseca más cuando uno respira por la boca, No, porque no, entra más aire. no. Está deshidratado. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo esto?
¿Quién dijo que está deshidratado? ¿Quién dijo? Yo, ¿Quién es profe, ¿Quién es el yo? nadie. Yesenia también Sally. sabe. Sí, Sally, exactamente. La gente se reseca la boca porque está deshidratada. Yo toda mi vida hice deporte, desde chico, desde que tengo conocimiento. Y muchas veces tenía seca la boca, pero inmediatamente tomaba agua. Porque mi padre, aunque no era nutricionista, siempre me decía, Tomás, el agua es uno de los más importantes. Ni un entrenamiento puede ir sin tener suficiente agua en el alcance. Y cuando sientes, tener que, y cuando ya sientes, ya generalmente es tarde. Porque por eso sientes, porque ya no hay suficiente líquido adentro de tu cuerpo. ¿Está bien, bien claro, Carlos? ¿Mm? Carlos Aquino. ¿Está bien claro? Bien. Entonces, volviéndose y dejando un poquitito este tema de hidratación, es fundamental que la hidratación tiene que ser uno del tema, lo que ustedes tienen que mencionar a sus alumnos. Ok, y es por eso tenemos que hablar del agua y los electrolitos que estaba mencionando uno de ustedes. Cuando estamos entrenando, o sea, el ejercicio físico aumenta el metabolismo por el hecho que estamos moviendo el metabolismo corporal en un 5 o 10 veces por encima del gasto energético basal. Ahora vamos a hablar. El gasto energético basal podría ser entre 1.300 a 2.200, dependiendo. Eso no significa que 22.000, sino el gasto energético basal del momento. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Cuántas veces? 5. 5 a 10 veces por encima. Aproximadamente 70 al 90 de esta energía es liberada en forma de calor, provocando así sudoración, que la finalidad de esa sudoración es regular la temperatura corporal. Entonces, empezamos de nuevo. El ejercicio físico aumenta el metabolismo basal aproximadamente 5 a 10 veces. Chicos, esto tienen que anotar. Yo no quiero que me respondan otra vez como este examen, así explicándome que es muy importante, pero a mí yo no pregunto esto. Me pregunto cómo se llama. Si te pregunto cómo se llama tu hijo, entonces no me tiene que responder. ¿Sabe qué? Esto nació porque le conocí a mi marido y después tuvimos química y después salió mi hijo. Yo no te pregunto esto. ¿Cómo se llama? Se llama desgraciado. Bueno, muchas gracias. Esa es la respuesta. Entonces, de vuelta, el ejercicio físico aumenta el metabolismo aproximadamente 5 a 10 veces y aproximadamente 70 a 90% de esta energía que está liberado en forma calor y así provoca una sudoración de consecuencia de ese calor para que el cuerpo empiece a enfriar, mantener la temperatura y el homeostasis del cuerpo. Además, las condiciones climáticas, la vestimenta y la intensidad del ejercicio cambian e influencian en la tasa de sudoración, que es uno de los síntomas y característicos de la realización de ejercicio físico. ¿Qué estamos haciendo? Entramos en calor, después hacemos ejercicio. Hasta ahora bien claro. Influye el vestimenta, influye la vestimenta, influye la estación climática, influye el lugar, la altura, todo influye. Es totalmente diferente hacer un ejercicio en 3.200 metros arriba del nivel del mar.
pues te puede pasar que tu alumno te va a pedir, sabe que, profe, o sabe que doctora, o no sé cómo AMI, sabe que vamos a ir a competir con mis cuates, hacemos trial en Argentina, arriba de Salta. La competencia va a ser entre 2.800 a 3.800 metros. Me voy a morir. ¿Sabes que necesito que me ayudas para que cómo enfrentar contra el frío, contra altura, contra el calor al día, que no que llega en buenas condiciones, y mi trabajo aproximado va a ser 14 horas? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Cristian? Si viene uno así, ¿qué vas a decir? Déjame pensar, que no es así, no. Claro que no. ¿Qué vas a decir, Cristian? Y hay muchos cálculos que tener en cuenta. Supuesto, Henry Caballureza. Imagínate la cantidad de agua, lo que se llega a perder. Ser suficiente importante para llegar a la deshidratación si no se actúa correctamente. Demasiado importante. Por lo tanto, la reposición de los líquidos es fundamental. Debe ser una de las principales preocupaciones a los preparadores físicos y los deportistas también. Existe una creencia cada día más en el entredicho que aconseja beber líquidos con elevado contenido salino, sal, para aumentar el rendimiento, lo que no parece una idea muy correcta. Se sabe que la sudoración supone pérdida de agua y de diferentes electrolíticos, cloro, sodio, potasio, magnesio, calcio. Por lo tanto, la reposición hídrica no puede ser solo reponer agua y sal. Debe introducir el resto de electrolíticos cuya misión dentro de la actividad deportiva está muy definida. Por ejemplo, ¿cuáles serán estos? Especialmente estoy preguntando a un nutricionista. Por ejemplo, ¿qué son estos electrolitos? ¿Qué son, profe? Los electrolitos, ¿qué son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Es una pregunta. Sí, potasio, magnesio, sodio y potasio, magnesio, sodio y a ver, manganeso. Calcio, fósforo. Oh. Calcio es demasiado importante. Lo calcio al interacción intramuscular y entre los nervios. Ok. Entonces vamos a ver. Potasio, por ejemplo. Función muscular. Almacenamiento de glucógeno. Ok. Equilibrio hídrico. Demasiado importante. Sodio. También el equilibrio hídrico. Activación enzimática. Calcio, activación de los nervios, músculos, contracción muscular. Magnesio, activación enzimática, metabolismo de proteínas, función muscular. Fósforo. ¿Fósforo para qué? Ustedes saben cómo se llama esa pequeño instrumento que interviene en el funcionamiento de todo el cuerpo, y es uno de los fundamentales energías de la contracción muscular de potencia y velocidad. ¿Cómo se llama? Hay una fibra que es fibra blanca, que utiliza dos sustancias importantes. Cartílago no es sustancia. Esa fibra. Tipo 2B, No, ATP. ATP, exactamente. El fósforo, que es ATP, adenosin trisfosfato se llama.
adenosín trifosfato o fosfocreatina. Entonces, el fósforo también es muy importante. Además, el ATP está por todo el parte y es responsable de todo el funcionamiento, de todo el metabolismo del ser humano, desde el corazón hasta todo. La importancia, justo por eso, estos minerales obliga a ser muy cuidadosos con el objeto de asegurar las necesidades mínimas. Y por este motivo, es muy importante las recomendaciones dietéticas aconsejadas o RDA. Es importante saber. Se recomienda también que tomen cantidad suficiente a través de una dieta sana, equilibrada, variada, adecuada al deportista, y que solo se utilicen compuestos tipo suplementos vitamínicos en caso de necesidad. Es muy importante hablar de eso porque nuestra clase se llama suplementación y ayuda ergogénica. Sin embargo, estamos hablando de ingesta ya directamente. Cuando estamos hablando de macronutrientes, estamos hablando de las sales, electrolitos y agua. Sin embargo, tienen que saber que esto se podría solucionar. No estoy hablando de deportes así extremos, lo que estaba comentando, que tienen que escalar 1000 metros, 3000 metros arriba del nivel del mar, sino en general es demasiado importante que la comida contenga suficiente de estos vitaminos o estos suplementos vitamínicos. Se puede calcular y ya está conocido cuáles son los alimentos y qué contienen. ¿Ok? Y aunque ahí es recomendada por el RDA, recomendaciones dietéticas recomendadas, se cubre la necesidad general. En la dieta del deportista hay que tener en cuenta otras particularidades directamente dependientes del acto deportivo. La duración de la prueba, la duración del entrenamiento, la intensidad con lo que practica y las condiciones climáticas. Es un poco aburrido, pero yo mantengo abajo de presión ustedes que Paraguay no es Europa. Nada que ver. En Europa, algunas partes tienen tal vez parecido como Paraguay, pero en general no. Acá hay mucha humedad, mucho calor todo el año. Entonces, las condiciones climáticas sí influyen acá y muy fuertemente a la actividad. Ahora, antes de hacer un pequeño corte, el agua y el nutriente, o sea, el agua y los electrolíticos, lo que estamos hablando, como un dato indicativo. Podemos hablar que un trabajo corporal intenso en un clima moderado, que es más o menos ahora, era la tarde, la pérdida de agua es de aproximadamente 1 litro y medio por hora. Anoten. Cuando la temperatura, el clima es moderado, no es caliente. Es 1 litro y medio por hora. Por eso están diciendo que cada 15 minutos toma un vaso de agua. Entonces, en 1 hora repones hasta 1 litro lo que perdiste. En individuos entrenados y aclimatados pueden mantener tasas de sudoración mayores a 2 litros por hora durante varias horas cuando realizan estos ejercicios en condiciones calurosas y húmedas. Incluso se han realizado estudios para cuantificar la pérdida de peso por sudor en deportes acuáticos, incluso.
observando que en uno de los casos se produjo una pérdida de peso de 2.1%, valor que compromete el rendimiento del deportista. 2% de peso corporal es muchísimo. En otros dos casos se produjo pérdida de peso de 1.5%. Entonces, existe pérdida de peso por sudoración y el riesgo de sufrir deshidratación, que había un señor que se llamaba Napoli, hace una década, determinó que concentraciones de 4% o 8% para eventos de ejercicio intensos que duran más de 1 hora, en los ejercicios físicos de intensidad moderada y con una duración menos de 1 hora, la rehidratación puede llevarse a cabo con agua. ¿Ok? Entonces, si es moderado y 4 a 8%, estamos hablando de peso corporal también, se puede reponer con agua. La sensación de sed no es un buen indicador. Por eso les dije, cuando sientes que tienes sed, ya esto significa que estás deshidratado y alarmante forma. ¿Sí? Ok. En general, la sed se percibe hasta que la persona ha perdido una cantidad de agua correspondiente aproximadamente a 2% del peso corporal. ¿Se entiende? Supongamos que yo tengo 90 kilos. Entonces, 900 gramos será 1%. Ya perdí más que 1,5 litros. Y es muchísimo. ¿Sí? ¿Están? ¿Necesitan un resumen? ¿O estaban anotando? Edith, creo que tú me estabas preguntando cómo y cuándo hay que tomar, ¿cierto? Hola. Edith Mendoza, ¿estás? Profe, a qué se refiere? No, que tú me estabas preguntando, ¿no? La hidratación. ¿O quién estaba preguntando? ¿Que cuánto Yo se... te pregunté, profe, Cintia soy. Cintia. Perdón, Edith. Ok, Ok. Cintia, creo que ahora ya recibiste la respuesta, ¿no? Sí, Y es demasiado importante. ¿Recuerdan cómo empezamos hoy hablando de ese tema? Que todo el mundo, macronutrientes y todo, por supuesto, pero en nuestro país la hidratación es fundamental. Si viene, soy así, viene alguien a entrenar, la primera pregunta, ¿y dónde está tu agua? No me olvide de traer. Y bueno, conseguí, no vamos a empezar mientras no consigue. No, pero, profe, no tengo tiempo, tengo que, ¿entiendes? Tú eres el responsable. Y él es el irresponsable. Y no puedes ponerte en peligro por el irresponsable. O sea, es un buen ejemplo que la hidratación es fundamental. Tenemos 5 minutos de descanso. ¿Está? sí, profe. Vale. Nos vemos 7:15. Entonces, volviendo, las normas a tener en cuenta para conseguir un aporte adecuado de líquidos en un acto deportivo son los siguientes. Asegurar que se compensan las pérdidas, sobre todo en deportes de resistencia, como son larga duración. Rechazar, absolutamente evitar el suministro de tabletas de sal aisladas. No hagan esto. Y beber líquido sin una cantidad de sal adecuada, agua del grifo, de refrescos, es poco acertado, ya que pueden ocasionar una mayor pérdida de electríticos y producir rampas musculares. Sí. Agua del grifo, té, refrescos, no es la mejor forma para hidratarse. Ok,
¿Cuál es el macronutriente que es más fácil de utilizar? Los derivados de ese macronutriente, ¿cuál es? Tenemos tres. Hidrato de carbono. Exactamente, muy acertado. El hidrato de carbono es principal fuente de energía para el organismo debido a su alta rentabilidad. O decir en otra forma, para descomponer una molécula de glucógeno es necesaria poca energía. ¿Recuerdan cómo estaba explicando el metabolismo? Que necesitaban enzimas que trabajan. Pues los hidratos de carbono es muy fácil a descomponer. Y como resultado, la descomposición se obtiene mucha energía que el organismo puede utilizar. No ocurre la misma cosa con los lípidos o con las proteínas. Entonces, hidrato de carbono, muy fácil a descomponer y es uno de las principales energías del cuerpo. Se almacena en los músculos principalmente o en el hígado en forma de glucógeno. Sin embargo, la despensa en la que dispone el organismo es muy reducida. O sea, disculpa, alguien siempre se prende su micrófono y Cristian, te voy a apagar. El glucógeno es las dos despensas orgánicos son el hígado y el músculo. En el acto deportivo, la utilización de una u otra es importante ya que tienen funciones diferentes. El glucógeno del hígado regula la concentración de glucosa en la sangre y esta glucosa la que alimenta el cerebro de forma constante. El cerebro no dispone de reservas absolutas, solo puede utilizar glucosa muy forma de a través de alimentación del hígado. Si el cerebro está bien alimentado, funciona bien. Garantiza la capacidad de concentración y buen estado de ánimo. Por su parte, el glucógeno muscular debe establecer la necesidad del músculo para llevar a cabo el trabajo derivado del desarrollo de las actividades, no solamente deportivas. Aumentar la capacidad de estas reservas es una de las batallas de los entrenadores y deportistas. Este se llama a veces supercompensación o llamaban antes supercompensación, cuando solamente trataban la capacidad de la musculatura o el glucógeno. Pero no es así, hay un montón de otras cosas también que necesita supercompensación. Pero ¿se puede aumentar esto? Hay algunos autores, personas, que opinan que sí. Y este proceso se llama carga de glucógeno. Consigue un entrenamiento y manipulación de la dieta. Les voy a dar un ejemplo. Yo cuando tenía 17 años ya estaba en la selección adulta en Hungría. Y estaba entrenando con la selección de mayores. Allá los nutricionistas todos son médicos clínicos. Entonces te hacen todo tipo de estudios. Dicen, Tomás, va a venir tu competencia, uno muy importante. Entonces tu comportamiento durante los siguientes 8 días, como faltan 8 días hasta la competencia, será el siguiente. Durante estos 4 días, el primero 4 de los 8, consumirás muy poca cantidad de hidrato de carbono. Incluso tiene que reducir las frutas, sobre todo la fructosa, que es muy fácil de movilizar.
evitar todo lo que es hidrato de carbono simple. Y si demasiado necesitas, entonces tiene que ser hidrato de carbono compuesto, pero poca cantidad. Pero la mejor si evitas. ¿Qué haces con esto? Y seguís con los mismos planes de entrenamiento. Entonces, creas un ambiente donde simplemente falta de glucógeno. Y los próximos 4 días, antes de la competencia importante, muy importante porque es una técnica utilizada en las competencias, los últimos 4 días cargas del glucógeno. Y es como funciona tu bolsillo, que si sabes que 30 ya no es suficiente, te vas a poner 40 para que alcance. Y así mismo el cuerpo se almacena un poquitito más de glucógeno para que la próxima vez no ocurra lo mismo y aguanta más. ¿Entendieron? Hola, ¿están acá? Sí, profe. Profe. ¿Entendieron? Sí, profe. Sí se Profe, entiende. Pero no es profe, peligroso yo, eso, profe. No, no. ¿Algunos de ustedes ya utilizó esta técnica o no? Yo viví toda mi vida. Yo viví La toda mi verdad, vida. la verdad que no. Yo viví toda mi vida así. Y están haciendo mis deportistas y generalmente las competencias están en muy buena condición. Esta se estructura en 3 fases. ¿Ok? Disminución de la reserva de glucógeno de los músculos afectados al mínimo. Se acompaña de una dieta pobre en hidratos de carbono y entrenamiento fuerte. 3 días de dieta muy rica en hidratos de carbono con entrenamiento ligero. Ingesta elevada de hidratos de carbono el día anterior del evento deportivo. Ese es el cuarto. ¿Escucharon? ¿Ok? Entonces, Más o menos. Más o menos. más o menos escuchaste. Entonces, Sí. estructura en 3 fases. La primera fase es disminución. Disminución. La reserva del glucógeno en los músculos afectados, que obviamente que más vas a utilizar dentro de esa competencia, al mínimo, si es posible. Se acompaña una dieta pobre en hidratos de carbono y entrenamiento fuerte. Después viene 3 días. Esta dura aproximadamente 4 días. Después viene 3 días de dieta muy rica en hidratos de carbono con entrenamiento ligero. Ya es el previo de la competencia. Ingesta elevada de hidratos de carbono el día anterior del evento deportivo. Y así se completa 8 días. ¿Ahora se entendió? Sí, profe. Señorita, que dijo que no tanto. Sí. En la primera fase Sí. de este proceso hay que tener cuidado con las hipoglucemias tan bajas de azúcar. Es por ello que la disminución debe ser gradual. Además, se pueden aunar sesiones largas de entrenamiento con una dieta que contenga 500, 600 miligramos de hidrato de carbono. Ya está comprobado que mediante este procedimiento se aumenta la reserva glucídica en un 20 a 40%. En la dieta de un deportista se aconseja entre 60 y 70 de las calorías consumidas diarias. Y estas proceden de hidrato de carbono, debido a su gran importancia. Ya olvidamos el tema. ¿Recuerdan? En los 4 días de los primeros 4 días de los 8 días, a 20 a 40% no más, la ingesta es glúcida. Una dieta normal del deportista se aconseja entre 60 y 70 diariamente. En una dieta, por ejemplo, de 3.000 calorías,
kilocalorías, aproximadamente 1900 kilocalorías debe proceder de hidratos de carbono. Para con esto asegurar estas cantidades, tras cada entrenamiento se han de aportar unos 400 gramos de carbohidratos. Aunque parezca una cantidad demasiado alta, se puede conseguir con una mezcla de alimentos similar a la del ejemplo, lo que voy a mostrar o voy a decir en la continuación. Por ejemplo, un porción de arroz integral a 50 gramos o 200 gramos de patatas, 70 gramos de pasta integral, aproximadamente de 8 gramos de carbohidratos tiene, 200 gramos de guisado a zanahoria, 24 gramos de carbohidratos tiene, 3 gramos de guisado de ave tiene 11 gramos, 3 gramos de frutas, mezclas en almíbar tipo conserva, tiene 23 gramos ya, o 200 mililitros de zumo de manzana, tiene 12 gramos. La vez pasada estaba entrenando un individuo en su casa y me decía que no desayunó. Y ya era a las 10:30 de la mañana cuando empezó a entrenar y se notaba los signos de cansancio y agotamiento. Y es no solamente por los líquidos, sino ya estuvimos quemando. O sea, como han escuchado, tenemos hidrato de carbono, o sea, tenemos glucógeno adentro de la musculatura y adentro del hígado, pero necesitamos alimentar el cerebro también. Entonces, obviamente, lo primero es lo que estás utilizando y el más fácil de utilizar. Entonces, son los derivados de hidrato de carbono, el glucógeno. Entonces, se veía que ya está mal. Entonces, dice, voy a comer una banana. Y yo le que no es suficiente. ¿Tener manzana? Sí. Entonces, pedirle a alguien que te haga una licuadora con agua, manzana, y ponle un poquitito de gota para que tenga un poquitito de sabor. Adentro de 5 minutos, totalmente bien se sentía. ¿Por qué? ¿Quién podría decirme? Lo absorbió la cantidad de azúcar del hidrato de carbono. ¿Qué tipo de azúcar absorbió? Simple. Simple. ¿Y qué tenía? Tenía la Fructosa. fructosa, exactamente. Exactamente, que es muy fácil de utilizar. ¿Escucharon todos? Sí. ¿Ayuda el dato? Claro que ayuda. Y también tienen que saber, como ustedes, así los deportistas también, que no todos son los hidratos de carbono son iguales. Existen diferencias entre unas moléculas de hidrato de carbono y otras. Y según qué posibilidad de ser utilizadas por el organismo, el tiempo que pasa desde que se toman hasta que se pueden utilizar. Por eso le di manzana y le di ¿cómo se llama? El banano, porque estos tienen inmediatamente utilizable, sobre todo la fructosa, lo que escucharon, que es hidrato de carbono compuesto o simple. 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 Súper bien. Muy bueno. Azúcares que tiene un contenido elevado como la glucosa, maltosa, poliglucosa, puré de puré de papas, arroz blanco, uva pasa. Son azúcares simples y de rápida absorción por parte del intestino, o complejos pero compuestos por almidones fáciles de hidrolizar. Un ratito y vamos a hablar de también qué es lo que es hidrólisis. Es muy útil su ingesta durante el ejercicio,
aunque exponen a posibles hipoglucemias, disminución de los niveles de la glucosa en la sangre al prolongarse el ejercicio. Obviamente, también está la insulina, que está controlando el nivel y cantidad de glucógeno adentro de la sangre. Hay otros azúcares, como por ejemplo sacarosa, fructosa, arroz integral, legumbres, pan integral. Su absorción en el intestino es lenta. Sus almidones son ricos en amilosa, poco gelatinizada, pobres en amilopaxetina, más difícilmente aceptables por amilasa. Son los mejores para pruebas que desarrollan en periodos de tiempo prolongado, o podríamos decir que los hidratos de carbono compuestos. Bien, acá vamos a ver un tema muy interesante, que es, estuvimos hablando de hidrólisis y también estamos hablando del glucólisis. Estuvimos hablando del sistema de la glucosa. Bien. Pues volvemos con este buen señor y vamos a escuchar cómo es el glucólisis y avísame si escuchan o no. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? ¿Estás comenzando a aprender bioquímica y no entiendes la glucólisis y para qué sirve? No te preocupes, en este video te voy a mostrar todo de forma súper fácil y súper rápida. ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus mecanismos de acción paso a paso? ¿Y por qué es tan importante saber acerca de la glucólisis? Para inclusive conocer cómo funciona nuestro cerebro o cómo funcionan los tumores cancerígenos. Así que, comencemos. Entre el logo, jijiji, jajaja. Bueno, para empezar, la ruta metabólica de glucólisis igual se llama ruta de Emden-Meyerhof. Y esto es básicamente porque estas dos personas en 1940 descubrieron esta ruta. ¿Se escucha? Se escucha, Sí, profe. Ok. Ese material también va a tener en su alcance. Es muy interesante como el señor tiene muchísimos videos. Yo realmente es mi ídolo. Me encanta ver porque la forma tan simple se puede entender unos hechos químicos que estudian ustedes, nutricionistas. ¿Cuánto tiempo estuvieron pasando con el glucólisis? Hola. ¿Nutricionistas? ¿Están? Sí, profe, no entendí tu pregunta. ¿Que cuánto tiempo estuvieron estudiando el glucólisis? 4 Y meses. No, bueno. Y es acá el tipo en unos minutos te va a explicar todo. Adelante. ¿Están listos? Sí. Ok. Así que pues evidentemente le pusieron su nombre, pero para nosotros es muchísimo más fácil decirle nada más glucólisis, así que yo me quedo con glucólisis. Bueno, y la glucólisis es la primera ruta metabólica para sacarle energía a los carbohidratos que nos comemos día a día y así podamos estar vivos. Bueno, de forma muy rápida, recuerda que para poder estar vivos necesitamos comer de 4 cosas muy importantes, que son las biomoléculas: carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Estas vienen en diferentes proporciones en todos los alimentos que nos comemos día a día. Y el objetivo es que nuestro cuerpo pueda sacarle energía a cada una de estas 4 biomoléculas para así poder utilizar esa energía y podamos estar vivos. Y para poder sacarles energía, estos alimentos son desechos en nuestro estómago, después pasan a nuestro intestino y en nuestro intestino entran ahora sí a nuestra sangre. Y dentro de nuestra sangre se distribuyen a todas las células de nuestro cuerpo, en donde adentro de cada una de las células hay mini trabajadores que se llaman enzimas, las cuales van a actuar sobre el alimento, sobre la biomolécula. Se van a juntar en grupitos para que de forma ordenada, una por una, le saquen energía a cada una de las biomoléculas. A cada grupito de enzimas se les llama ruta metabólica. Y para sacarle energía a los carbohidratos se requiere de 3 grupitos de enzimas, 3 rutas metabólicas, que es glucólisis, ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa. Cada ruta metabólica ocurre en diferentes lugares
lugares dentro de la célula. Glucólisis ocurre en el citosol de la célula, o sea, en el espacio dentro de la célula. Y después, ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa ocurren en la mitocondria. En este caso nos vamos a enfocar en el primer grupito, en glucólisis. Bueno, cuando comemos los alimentos, en este caso los carbohidratos, que le vamos a llamar ya glucosa, que es la molécula, así se llama la molécula, entra la glucosa y está en nuestra sangre dando vueltas. Entonces la glucosa busca una forma de entrar a las células, porque piensa que es un lugar muy bonito para poder vivir. Y quiere entrar a estas células a través de estos poros que tiene la célula en su pared, en su membrana. El problema es que la glucosa necesita de ayuda para poder entrar a las células. Entonces quien le ayuda a entrar a las células es una molécula que se llama insulina. La insulina va a agarrar a la glucosa y se la va a llevar ahora sí a la célula y la va a ayudar para que entre a la célula y deje de estar en la sangre. Es por eso que a los diabéticos que tienen sus niveles de azúcar muy altos en la sangre les dan como medicamento insulina, y gracias a esto la glucosa entra a la célula. El problema es que cuando entra a la célula se da cuenta que no era lo que esperaba y que dentro de la célula la van a destruir por completo, le van a sacar energía y quiere de nuevo salirse rápido. Pero un mini trabajador, una enzima llamada exoquinasa, se da cuenta de que ahí está la glucosa y de forma rapidísima va hacia ella y le dice: ¿a dónde vas? Y esta exoquinasa, tratando de engañar a la glucosa, le dice: no somos malos, es más, para que veas, te voy a regalar un paquete de energía para que veas que no somos malos. Entonces la glucosa, toda dudosa, acepta la energía. Esta es la molécula de glucosa, o sea el carbohidrato, tiene 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acuérdate que la regla es que todos los carbonos tienen que tener sus 4 enlaces. Aquí tiene 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y así todos tienen sus 4 enlaces. Así que agarra la exoquinasa y con unas pinzas atrapa a una molécula de ATP, que es un paquete de energía que ya estaba cargado. Lo atrapa gracias a un ion magnesio, que lo usa como unas pinzas para atrapar al ATP. Esta es la molécula del ATP. ATP, acuérdate que significa adenosín trifosfato. Tri de 3 fosfatos. Un fosfato, otro fosfato, el segundo, y aquí está el tercer fosfato. Cada fosfato es una carga de energía. Así que agarra la enzima 1, la exoquinasa, le quita este paquete de energía al ATP y va y se lo regala a la glucosa aquí. Y le dice: para que te pueda dar esta energía tienes que quitarte un hidrógeno, y en el espacio del hidrógeno ahora sí ya enlaza al grupo fosfato, a la carga de energía. Y ahora el ATP, en lugar de 3 fosfatos, tiene ahora 2 fosfatos. Entonces, en lugar de la T se va a poner la D, adenosín difosfato, di de 2, ya nada más le quedan 2 fosfatos. La glucosa se pone feliz porque le dieron una carga de energía a un grupo fosfato, entonces se va a transformar en glucosa 6-fosfato. Se llama así porque en el carbono número 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en este carbono se le agregó una carga de energía, un grupo fosfato, por eso glucosa 6-fosfato. Entonces la glucosa 6-fosfato sigue como que desconfiada de que le van a hacer daño o no, y su instinto le dice que se vaya de la célula. El problema es que fue una trampa de la exoquinasa, porque le regaló este paquete de energía para que se hiciera más grande la glucosa y ya no cupiera en los poros, ya no pudiera salirse, se quedara atrapada. Y además, como le dio una carga de energía, todas las demás enzimas voltean y se dan cuenta que allí está la glucosa 6-fosfato y van rapidísimo, ahora sí, a actuar sobre ella. Así empieza la glucólisis. Bueno, la molécula la pasé para acá, para que este lado vaya poniendo todas las reacciones. ¿Qué tal? ¿Cómo les gustan? Sí, No, sí, no estamos hablando no estamos hablando que tanto químicamente tienen que entender, sino del hecho que necesitamos 4 alimentos fundamentos, ¿cierto? Y uno de ellos es hidrato de carbono. El hidrato de carbono entra, las enzimas se reducen en añicos, en pedazos pequeños, entra en la sangre. La sangre hay una insulina producida del páncreas que está responsable para que estos elementos entren en las moléculas. En las moléculas, en diferentes pasos, enzimas empiezan a trabajar y empiezan a reducir el tamaño. La forma como está contando a mí me encanta. Pues simplemente se te queda, no puedes olvidar. Y como vieron, entonces con la hidratación, cuando estuvimos hablando de electrolitos, acá estaba nombrado el fosfato, estaba nombrado el magnesio, y ya van a ver más adelante que hay otros componentes muy importantes, y estamos hablando de glucólisis, que es uno de los más importantes acciones del metabolismo y el ser humano. ¿Sí?
seguimos. No vamos a mirar todo, sino... reacciones que van ocurriendo. Entonces esa fue la primera enzima de glucólisis, hexoquinasa, que le regaló un grupo fosfato. Después llega la enzima número 2 que se llama fosfohexosa isomerasa y le dice: no tengas miedo, princesa, no te voy a hacer daño. Es más, para que veas te propongo algo. ¿Qué te parece si la siguiente enzima, la tercera enzima, te regala otra carga de energía para que te sientas bien? Pero para que la siguiente enzima te regale esa carga de energía, o sea, ese grupo fosfato, debes de tener un carbono afuera de tu círculo para que así lo podamos enlazar con el grupo fosfato, con la carga de energía. Y le dice la enzima: te ayudo, aceptas, y pues la glucosa 6-fosfato acepta. Entonces lo que hace la enzima es que rompe el enlace aquí de este carbono para dejarlo solito y lo enlaza a este carbono de aquí para que este carbono se quede solito. Y así ya dejan afuera del círculo a este carbono. Pero el problema es que estos dos carbonos se vuelven inestables porque este carbono ahora ya nada más va a tener 3 enlaces. 1, 2, 3. Y necesita 4. Y lo contrario, este carbono tiene 1, 2, 3, 4, 5 enlaces. O sea, a este carbono le sobra 1 y a este le falta 1. Entonces agarra este carbono y le dice: te regalo este hidrógeno. Y se lo pone aquí el hidrógeno, para que así los dos ya estén estables. Ya está estable la molécula y lista para aceptar otra carga de energía. Y a esta nueva molécula con un bracito extra de un carbono se va a llamar fructosa 6-fosfato. Y llega la tercera enzima, fosfofructoquinasa 1, y le dice: hola, yo te voy a regalar lo que te prometió la enzima 2. Así que toma del medio otro paquete de energía ya cargado. Evidentemente le dice: Bien. ¿Cómo va a estar disponible? A mí me encanta escuchar su cuento. Como va a estar disponible, ya podrán ver y podrán avanzar con este tema. Ok, pero tenemos otro tema muy importante que tenemos que seguir. ¿Cuál otro grupo, fuente de energía, que es importante y es un macronutriente? Lípidos. Muy bien. Lípidos o grasas, ¿cierto? Bien. Entonces, son menos, los lípidos o grasas son menos rentables energéticamente que los hidratos de carbono. ¿Por qué dicen que son menos rentables si tienen mayor cantidad de calorías? Porque dicen que es menos rentable. Porque no es Tarda más su utilización. la utilización muy buena, pero tienen mucho mayor disponibilidad debido a que el organismo dispone de una gran despensa de esto. Y hay gente acá en Paraguay que tienen demasiado despensa de esto. Son el mejor combustible en pruebas de larga duración. La energía procedente de los lípidos se utiliza una vez agotada el procedente del glucógeno, ¿ok? Y se almacena en el tejido adiposo en forma de triglicéridos o moléculas compuestas por ésteres de glicerol y 3 moléculas de ácido graso. Estos ácidos grasos pueden ser saturados o insaturados, mono y poliinsaturados. Los lípidos además suministran energía, constituyen la fuente indispensable por el aporte de vitaminas liposolubles, que son las vitaminas A, D y E, también el K. No obstante, estas ventajas no deben inducir a una dieta rica en grasas, ¿sí? Para los deportistas. La ingesta de grasa, ¿cuánto por ciento generalmente? Hasta 30. Sí, excepto los deportes. Sí, si es posible no saturadas, excepto en los deportes de resistencia, que puede llegar incluso a consumir hasta 35%. Por ejemplo, si se va, ese tu amigo, y se va allá a la montaña, tiene que subir, entonces, como la pulsación sube demasiado, ustedes ya saben que aunque están insumiendo energía,
inmediatamente disponible como los hidratos de carbono simples, pero necesita una práctica o una carga alta en grasas antes que se vaya para poder utilizar en la larga duración de ese desafío que le espera. ¿Recuerdan lo que estoy hablando? Sí, Que se van a montaña y van a subir entre 2.800 a 3.800. También se recomienda que sean grasas de calidad, procedentes de aceite de oliva, frutos secos, pescados grasos, evitando las grasas saturadas, procedentes de carnes rojas, mantequillas y de natas. ¿Qué tiene la leche? ¿Tiene nata o no ¿Verdad? tiene? ¿Tiene? ¿Por qué dicen ustedes que la leche es tan importante? ¿Quién dice? ¿De dónde sacaron esto? Si tú cuando estás naciendo, ¿hasta cuántos años estás alimentando de la teta de tu mamá? Yo, por ejemplo, 18 meses. Ya estaba reventado mi mamá y ya era ferotipo, ya estaba jugando fútbol y seguía mamando. ¿Sí? Hay mujeres que, ay, y mi figura, y mi, qué más egoísta. Dios mío, bueno, ya está ya. Pero tiene derecho. Entonces, el hijo no importa, su belleza es lo que es importante. Es muchísimo más importante que crezcas sano tu hijo. Bueno, pero la ley le permite y le defiende. ¿Por qué tienen que tomar tanta leche? Cuéntame. Si ustedes saben que lleno con grasa y no necesitamos porque no estamos creciendo ya. No somos vacas. ¿O sí? Hola, les estoy hablando. ¿Por qué no me responden? En realidad No somos, es un ¿cómo? no somos vacas, profe. ¿Qué creo que pasó? no es necesario. Claro que no es. Sí, pero hay gente, por ejemplo, pregúntale a nuestras amigas, colegas, nutricionistas, que dicen, me puedes sacar cualquier cosa menos mi café con leche. ¿Nunca escucharon esto? Profe, Sí, Sí, profe. en la edad adulta por lo menos ya recomendamos que sea eh, la leche que no sea entera. sí. Pero Eso es usted mucho sabe, más, pero eso usted es mucho sabe más como, recomendable. sí, pero usted sabe como nutricionista que hay dos cosas lo que no se puede mezclar. Se puede mezclar las grasas con la proteína porque no se conjuga, las grasas con el hidrato de carbono porque no se conjuga, pero no se puede mezclar las proteínas con el hidrato de carbono. Sin embargo, la leche desnatada es hidrato de carbono con proteína, ¿o no es así? Sí, Entonces, va el aporte. ¿Dónde está la jugada? no tiene sentido. No es tan gorda, pero sigue engordando. ¿No es cierto? Entonces, lo que pasa es que la leche es un negocio. No hay que vender. Si es demasiado fácil, crea una vaca y la leche y vendemos. Claro, es un negocio. Y también es muy importante para los jóvenes en el crecimiento y todo. Sí, 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 a los jóvenes. Como usted dijo, pero los adultos, no obvio, porque hay que tomar leche. Si sabe que te puede hacer daños. Así nomás el ser humano. No puede fumar porque daña la salud. Sí, lo sé. Sigue fumando. Tampoco están demostradas las tesis que la dieta es con modificación lipídica
mejoran la fluidez de las membranas y realizan la transferencia transmembrana, que la grasa es muy importante en la construcción de estos. Estamos hablando de los tejidos. Sí, comprobaron que en algunos casos que las membranas se hacen más frágiles debido a los radicales libres producidos del ejercicio intenso y necesita la defensa de esto. Bien. Cuando estamos hablando de micronutrientes, en general se puede decir que todas las vitaminas están aumentadas en los individuos que llevan a cabo una actividad física en cierta magnitud y con frecuencia, aunque la actualidad se está lejos de poder cuantificar esta necesidad, y mucho menos dentro de cada modalidad deportiva, porque no vayan a decir que lo mismo es jugar fútbol o correr 100 metros, o hacer un maratón o nadar 50 metros en el agua. Cualquier persona deportista de alto rendimiento, equilibrada, adecuada en cantidad y calidad respecto a la energía y macronutrientes también es adecuada y equilibrada respecto de los micronutrientes. La misma cosa tiene que ser, obviamente. La dosis recomendada es cantidades de nutrientes son las mismas por un deportista que para una persona de la misma edad, sexo y peso. No obstante, si se pueden hacer más precisiones con algunos de ellos. Solo que en los casos deportistas con dietas de restricción calórica, por ejemplo, gimnastas, o donde el peso es muy importante, boxeo o lucha libre, está recomendado al aporte de suplementos para compensar el posible déficit. O en los deportistas en general no existen bases de justificar las megadosis de vitamina. ¿Recuerdan que estaba diciendo ustedes que en España 70% de la población toma suplementos? ¿Recuerdan? Y la mayoría de esto no necesita. ¿Por qué? Porque están comiendo perfecto. Como estas personas están interesadas en tener una ingesta que le asegura que no se va a hacer daño con el ejercicio y tenga suficiente energía durante la que venga el evento deportivo, el entrenamiento. Entonces, quiero asegurar, y muchos de estos totalmente vanos. Hay algunos aspectos muy particulares, por ejemplo, atiamina, riboflavina, niacina, o vamos a nombrar así, B1, B2, B3. Yo, por ejemplo, estoy tomando un vitamina B complejo. Me compró mi esposa porque demasiado me cuida. Las ingestas recomendadas están en proporción al gasto energético total, aplicándose los mismos valores de referencia que la población en general, no solo deportistas. Vitamina B6, ¿quién sabe algo de esto? Vitamina B6 es muy bueno para la ingesta de la proteína, ¿ok? Cada gramo de proteína tendríamos que ingerir 1,6 microgramos de vitamina B. Vitamina A, B, C, E y beta-caroteno, dado el posible estrés oxidativo que genera el entrenamiento, se recomienda asegurar una buena ingesta de estas vitaminas que poseen un carácter antioxidante. Calcio. Perdón, ese fue un mosquito. Calcio es el determinante de la solidez del esqueleto. ¿Ok? También forma decisiva resistencia a los traumatismos macro y micro.
especial importancia a los deportistas adolescentes, cuyos requerimientos son mayores al estar en fase del crecimiento, por eso le dan leche. También hay que asegurar las cantidades de los deportistas de esta restricción calórica. Ok, hierro. Hay carencias de hierro acá, mucha carencia. También yodo. Generalmente en corredores de larga distancia, en las mujeres y los que practican deportes colectivos de manera profesional con muchas sesiones de entrenamiento. Esta deficiencia se debe a varios factores. Nunca voy a olvidar que tenía suerte para hablar con Michael Jordan, el deportista que más dinero ganó o generó por el deporte. Es un basquetbolista americano muy famoso, ya retirado. Y en los Juegos Olímpicos en 88 en Seúl, me fui y teníamos la posibilidad para hablar con él. Y era muy famoso todavía, no estaba retirado, era muy famoso que cuando terminó el entrenamiento, el tipo hacía 400 lanzamientos al terminar del entrenamiento. 400 lanzamientos. Si agarras una pelota de básquet y levantas así nomás, sin tirar, porque el tirar es ya potencia, un movimiento brusco rápido. Si solamente 400 veces levantas, toma un tiempo. O sea, si harías cada segundo uno, mínimo 400 segundos, si haces seguido, pero tu brazo no va a poder aguantar. Es un trabajo animal. Lanzar la pelota de cierta distancia, de diferentes ángulos, requiere un montón de atención también y obviamente el trabajo de los brazos, del hombro, en todo el esqueleto. Te puedes imaginar la demanda. Él, por ejemplo, hablaba muchísimo de hierro. No solamente él era de hierro, sino consumía. Siempre tomaba, por ejemplo, cosas que sabía que contiene y constantemente estaba tomando, por ejemplo, jugo de remolacha. Muchísimo. Que contiene un montón de electrolitos que no son, son como cadena. Tiene que tomar un tiempo hasta que se determina dentro del cuerpo y después al determinar como estarías haciendo un puzzle y tener que terminar. Y cuando se termina ese puzzle, allí tiene el efecto complejo. Estamos haciendo ahora mismo con Camila Pirelli para aportar para la Asunción 2022. Este año compitió 2 veces y las 2 veces perdió con la misma persona, con una colombiana. Es más, perdió con la misma persona en los Juegos Panamericanos. Pero Asunción no va a perder. Por 2 cosas. Porque sabemos lo que necesita ella. Por supuesto, yo soy su entrenador y sé lo que estoy hablando. Y porque necesitamos ganar esta medalla de oro. En Paraguay no podemos perder contra esa persona. Estamos utilizando todas las técnicas en nivel nutricional también, lo que le va a asegurar un rendimiento máximo y perfecto. Bien. Otra vez hacemos algo pregunta al respecto de eso, lo que estuvimos hablando. Interesante, ¿no? Profe, una consulta. Adelante. Esos detalles, esas especificaciones, por ejemplo, de entrenamiento de los primeros 4 días, un día antes, eso vamos a tener todo en el texto. Sí, Ok, gracias. les voy a dar. Todo eso es lo que hemos hablado hoy.
voy a hacer y van a recibir en forma PDF. ¿Ok? Lilian, ¿cómo estás? ¿Cómo va la clase? ¿Estás absorbiendo algo? Sí, profe, súper. Ok. Cristian. Teco, don Cristian. Súper, profesor, sí. ¿Nutricionistas están aprendiendo algo? Porque ustedes ya tienen conocimiento. Yo no quiero superar a ustedes, no puedo luego. Pero, Sí, mucho, profe. ok, por eso es importante, ven, que yo no soy el profesional. Entiendo mucho, pero no es que soy profesional. Ustedes muchísimo mejores que yo, por ejemplo, en nutrición clínica. Pero yo sí puedo aportar a ustedes que son los detalles, lo más importantes que necesitan en nutrición deportiva. O sea, yo no quiero enseñar a ustedes cómo funciona el metabolismo porque, bueno, hay algunos que necesitan saber que no son nutricionistas, pero ahora ya van a tener un papel, por ejemplo, como Cristian o nada, no sé, ¿qué más? Así quiero Arsenia, ¿cierto? Que van a tener un conocimiento mucho más amplio. Lo que yo sí puedo aportar a ustedes es muchos detalles, lo que realmente es la vida cotidiana y tiene que ver con el deporte. Porque no es solamente calcular, entender que, bueno, comer 3 huevos, comer tal cosa. No, 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 no. Ahí, por ejemplo, que la temperatura es totalmente, así que si agarras un estudio que no tiene nada que ver con la temperatura de Paraguay, es muy local. Ok, entonces al pedo estás leyendo. Es como estás leyendo una película que no te interesa, pero pasa el tiempo y no va a tener ni un dato lo que te va a servir. Bien, 5 minutos y nos vemos. Bien, vamos para segunda, o sea, para la última parte, les voy a mostrar un material que alimentos fundamentales en la dieta de un deportista. ¿Ok? Y esa señora también, ¿cuáles son los mejores alimentos? Obviamente, la mayoría de ustedes ya saben, pero la forma como está presentando esa señora también es demasiado importante. Todo este material va a tener al alcance de ustedes. Van a poder ver muchas veces y les recomiendo. ¿Sí? Entonces empezamos con este tema. Vamos a ver. Y me avisan si escuchan o no. Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Creo que ya con el tiempo que llevamos aquí juntos con este canal de nutrición una cosa le quiero aportar. Esa señora, como el otro, acá se ven él y él, tiene muchísimos videos muy educativos y muy buenos. Si realmente ustedes quieren entender en la profundidad, yo les recomiendo seguir a ellos. Muy educativos, muy fácil de entender y muy buen contenido. ¿Escucharon todos? Sí, profe. Sí, profe. deportiva, creo que está clarísimo la importancia que tiene la alimentación, la nutrición en el caso de los deportistas. Así que hoy vamos a ver cuáles son los alimentos fundamentales en la alimentación de cualquier deportista. Seguro que ahora ya estáis todos pensando el pollo, el atún, los huevos, la clara de huevo, los suplementos de proteínas. Pues no, los suplementos no, que eso no es un alimento, eso va aparte. Bueno, pues todas esas respuestas que están corriendo en vuestra cabeza, por supuesto que son acertadas, porque son una de las fuentes principales de proteínas, porque solo me estáis hablando de proteínas. Pero hay otro nutriente que es fundamental en la dieta de los deportistas
sobre todo cuando la intensidad del deporte es bastante, vamos a decir, moderada a elevada, que son los hidratos de carbono. Incluir hidratos de carbono complejos en la dieta a través de alimentos saludables es fundamental, pero a veces son alimentos que tienen una densidad energética baja, de manera que vamos a tener que añadir mucha cantidad para poder tener la suficiente energía. Y lo vais a entender dentro de poco, pero primero os voy a hablar de un alimento que me podéis decir que no es fundamental, que es el pan. Pues el pan sería un alimento que sí es fundamental en la dieta de un deportista, pero no cualquier pan, por supuesto. Tiene que ser un buen pan integral que nos proporcione la energía a través de hidratos de carbono complejos, es decir, de absorción más lenta. No vale tampoco que me digáis que es un pan que se le añade salvado. Bueno, pues eso no vale porque solo se le está añadiendo la fibra. Tiene que ser